Buenos días, mi nombre es Andrea Ortiz y junto a mi compañera Eliana Montañez. somos las autoras del trabajo de grado titulado Fortalecimiento de la salud y el autocuidado a través del reconocimiento y estudio de propiedades medicinales en las plantas con los estudiantes de quinto grado del Centro Educativo Rural Alto Grande. Nuestro tutor es el docente Lucio Daniel Cárdenas y aprovechamos para saludar a nuestros jurados, el doctor Giovanni Ruiz Morales y la docente magíster Sandra Esteves. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, la descripción del problema la establecimos pues a través de las temáticas principales de nuestro trabajo, que son el fortalecimiento de la salud y el autocuidado y las plantas medicinales. Bueno, se ve el fortalecimiento como un medio de identificación, de comprensión, de desarrollo de capacidades, de potenciación de habilidades y de comunicación. ¿Por qué es importante desarrollar un proceso de fortalecimiento de salud y autocuidado? Porque este proceso genera conocimientos del organismo, conocimientos que se enfocan hacia cuidados frente a la salud, a la prevención, buscando desarrollar un buen rendimiento físico y un adecuado desarrollo cognitivo. ¿Qué influencia tiene este proceso? Que reduce o aumenta el riesgo de enfermar en nuestros estudiantes, potencia habilidades, regula estados afectivos, buscando llegar a la integridad estructural por medio del bienestar. ¿Qué factores inciden? Inciden el factor prevención por medio del autocuidado y el desarrollo sano por medio de la salud. Bueno, ¿por qué las plantas medicinales? Decidimos integrar este proceso con las plantas medicinales como medio, como vía de desarrollo, porque la comunidad no cuenta con un centro de salud cercano, no cuenta con una farmacia cercana, no cuenta pues con un médico, con una atención de salud adecuada. Entonces, pues se torna difícil el acceso a los centros de salud. Ellos son una comunidad productora, se dedican a la agricultura, entonces pueden ver en las plantas medicinales ese elemento terapéutico que les permita combatir molestias y prevenir y tratar enfermedades. Bueno, en la formulación del problema planteamos la siguiente pregunta que consiste en cómo fomentar la cultura del autocuidado, prevención y tratamiento de enfermedades desde casa. Los objetivos. Nuestro objetivo general consiste en orientar un proceso formativo encaminado a optimizar la salud y el autocuidado por medio del estudio y reconocimiento de plantas medicinales con los estudiantes de quinto grado del Ser Alto Grande. Nuestros objetivos específicos son tres y pues los voy a mencionar en orden. El primero consiste en caracterizar los conocimientos previos sobre prácticas comunes de salud, autocuidado y uso de plantas medicinales establecidos y desarrollados por los estudiantes de quinto grado del Ser Alto Grande. El segundo, implementar una estrategia metodológica que permita estudiar información relacionada con las propiedades medicinales de las plantas y sus beneficios. Y finalmente, analizar el impacto de esta estrategia, enfatizando en los aspectos que garanticen la prevención de la salud y el autocuidado por medio de las propiedades medicinales de las plantas. Bueno, seguidamente encontramos la parte de los referentes teóricos, antecedentes. En el contexto nacional, en Colombia, 2015, la Universidad del Valle del Pacífico, Martínez Quiñones, elaboró un trabajo titulado Diseño de un proyecto de aula para fortalecer los conocimientos sobre el uso y aprovechamiento de las plantas medicinales. El objetivo fue diseñar una propuesta de proyecto de aula que permita fortalecer los conocimientos sobre el uso y aprovechamiento de las plantas medicinales en estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Niño Jesús de Praga. Esta investigación es de tipo cualitativa y las conclusiones son invitar a los actores de las instituciones educativas a valorar los proyectos de aula como iniciativa pedagógica y de motivar a las instituciones educativas en el desempeño de competencias científicas escolares desde el aprovechamiento de las plantas medicinales. El aporte de esta investigación es que brinda una serie de actividades que permiten promover a los estudiantes el fortalecimiento del conocimiento sobre el uso y aprovechamiento de las plantas medicinales. En el contexto internacional, encontramos en Perú, Lima, en la Universidad de Ciencias y Humanidades, en el 2019, Paya, Calizaya y Flores realizaron un proyecto titulado Fortalecimiento de los hábitos de higiene personal para mejorar la salud de los estudiantes de primer grado en la institución educativa Ángel de la Guardia. El objetivo fue concientizar y fortalecer los hábitos de higiene y cuidado personal
y las acciones conjuntas entre padres de familia, docentes y estudiantes de primer grado. Bueno, esta investigación es de tipo cualitativa y las conclusiones son, los padres docentes demostraron ser conscientes e incentivar el cuidado personal, brindaron su apoyo y participación en las secciones de aprendizaje y de las actividades conjuntas permitieron la participación tanto de padres de familia como estudiantes y profesores. El aporte que hace esta investigación es que en cuanto a los pasos que se tuvieron en cuenta para la recolección de la información al momento de realizar el diagnóstico para conocer el nivel de la problemática. La base teórica, los conocimientos previos sobre el autocuidado. Bueno, es necesario reflexionar sobre el autocuidado como una estrategia fundamental para promover la vida y el bienestar de las personas. El beneficio de las plantas medicinales. Los beneficios de las plantas medicinales son muchos, ya que las podemos utilizar como uso preventivo y como parte de la alimentación diaria. El fortalecimiento. Este es un proceso enfocado para potenciar las capacidades y lograr los desarrollos y transformaciones al bienestar colectivo. La importancia de los cultivos de plantas medicinales. Bueno, las plantas medicinales constituyen un recurso valioso en los sistemas de la salud y la Organización Mundial de la Salud ha estimado que más del 80% de la población utiliza la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de salud. En las estrategias didácticas, estas son acciones de manera consciente para lograr metas previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa. Bueno, en la parte 3 encontramos los referentes metodológicos. El enfoque de esta investigación es cualitativo, que es un método que asume una realidad social, subjetiva, en tanto se aplica al estudio de las relaciones, de las creencias, de los anhelos, de las frustraciones y de las opiniones de la gente, con el objetivo de interpretar lo que las personas hacen con respecto a cómo viven, cómo se sienten, cómo piensan y cómo construyen o mantienen su cultura. Bueno, se toma este enfoque cualitativo porque se busca la participación activa de los agentes involucrados, en este caso los estudiantes y sus familias, con el propósito de desarrollar en ellos un pensamiento científico de protección, conservación y autocuidado. Bueno, el método que se empleó fue el método de la investigación-acción, que según Bautista 2011 es un proceso continuo por el que se analizan los hechos y se conceptualizan los problemas, se planifican y ejecutan las acciones pertinentes y se plantea un nuevo proceso de conceptualización. Bueno, en cuanto a las fases que vamos a mencionar a continuación fueron planteadas por Colmenares 2012. Primero se parte pues de una situación problemática o de una problematización. Ya teniendo en cuenta pues esta problematización, se pasa pues a la caracterización de los conocimientos previos. En este caso, esta caracterización la hicimos por medio de la aplicación de una entrevista con su respectivo consentimiento informado. Ya pues al aplicar la entrevista, con ayuda del software Atlasti pudimos generar una serie de categorías que nos permitieron pues conceptualizar esos conocimientos previos y llegar a la construcción del plan de acción, que es pues la metodología y los pasos a seguir para desarrollar nuestro trabajo. Ya con la construcción del mencionado plan se llega a la puesta en práctica. En este punto pues tomamos como alternativa para complementar la metodología el cuadernillo colectivo de plantas medicinales Replantarnos, que fue construido por una comunidad chilena. Aquí pues se podían encontrar una serie de actividades y de conocimientos con relación a las plantas medicinales, a sus beneficios y a cómo pues puede fortalecer la salud, cómo pueden fortalecer las plantas la salud. Ya pues habiendo aplicado la metodología, habiendo desarrollado el plan de acción, se llega a un punto de reflexión e interpretación de resultados con base a todo lo anterior. Bueno, para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos. En las técnicas tenemos la entrevista, que permite un acercamiento con los individuos de la realidad y enriquece la información. En la observación participante
El observador participa de manera directa dentro del grupo que está estudiando el experimento. El observador analiza y controla las situaciones que se presentan en el grupo que está estudiando. Dentro de los instrumentos encontramos el guión de entrevista, que consiste en un registro de preguntas que se basan en la técnica, en este caso la entrevista. El diario de campo es un instrumento donde el investigador apunta al observado y hace una narración de la experiencia vivida. Y el registro videográfico y fotográfico, bueno, estas herramientas permiten un tipo de registro donde se hacen más explícitos los procesos no verbales. Bueno, en cuanto a la validez de los instrumentos, como ya lo mencionamos anteriormente, para la recolección de datos se construyó una entrevista y pues las preguntas planteadas en esta entrevista se presentaron en un formato de validación ante 3 expertos con experiencia y conocimientos en investigación, 2 expertos temáticos y 1 metodológico, expertos en investigación, educación y ecología, que son los temas de nuestro trabajo. Bueno, en la tabla se muestran los porcentajes que se asignaron a cada pregunta que estaba pues presente en la entrevista. Esto con base a que así el contenido era muy claro, claro o poco claro, o si no estaba claro. Entonces cada uno de los docentes que validó se encargó pues de dar una respuesta y con una regla de 3 pues constituimos los porcentajes. También pues ellos realizaron una serie de observaciones en cuanto a las preguntas y una serie de correcciones que se tuvieron en cuenta para poder estructurar de forma adecuada cada una de las preguntas. Entonces, finalmente, estas fueron las preguntas que con base a las observaciones se plantearon en la entrevista final. Entonces, estas son las preguntas ya corregidas después de la validación. Y finalmente encontramos el análisis. Para el análisis de la presente investigación tuvimos en cuenta el planteamiento de Miles y de Uberman citados en Núñez. La muestra de informantes que hizo parte de este proceso investigativo fueron los 7 estudiantes que componían el grado quinto del Centro Educativo Rural Alto Grande del municipio de Pamplona, norte de Santander. Bueno, se siguieron y se cumplieron las fases mencionadas anteriormente, tomadas de Colmenares 2012. Tratamos de estructurar las fases frente a nuestros objetivos para que hubiera una coherencia. Entonces, primero pues se caracterizó por medio de la entrevista, después se implementó esa estrategia metodológica y finalmente pues se analizó ese proceso por medio de una reflexión, teniendo en cuenta nuestro objetivo general, que consistía en orientar un proceso formativo en los estudiantes. Y finalmente pues se dio respuesta a la pregunta problema formulada inicialmente, que consistía en cómo fomentar la cultura del autocuidado, prevención y tratamiento de enfermedades desde casa. En este caso, pues, la respuesta que arrojó el proceso fue con la construcción de huertas medicinales caseras. Los niños tuvieron un proceso de fortalecimiento de esos conocimientos previos que ya tenían por medio pues de la metodología aplicada, por medio de la asistencia, por medio del desarrollo de los talleres, por medio del estudio y reconocimiento de esas propiedades medicinales de las plantas planteados en el cuadernillo colectivo y pues finalmente con base a eso y a sus conocimientos pudieron consolidar junto a sus familias la construcción de huertas medicinales caseras, que son pues algunas de las que presentamos en esta diapositiva. Y finalmente encontramos las referencias y de esta manera pues cerramos la presentación de nuestro trabajo. Muchas gracias.